El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que guardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aparecen varios personajes en esta escena que nos ayudan a orientar nuestra fe, nuestro corazón, hacia lo concreto, a lo más fundamental. En primer lugar está Simeón. Dice que Simeón era un hombre justo y temeroso de Dios y que aguardaba el consuelo de Israel. 3 cosas muy importantes. Un hombre justo. ¿Por qué era justo? Porque era un hombre fiel a los mandamientos del Señor. Justo porque era un hombre que se preocupaba constantemente desde Dios, darle toda la gloria a Dios y ser justo con los demás, con el prójimo. La justicia divina se realiza en ese orden, no solamente en el orden divino, sino también en el orden humano. ¿Qué es lo que le debemos dar al otro? Era un hombre justo
Y dice que era temeroso de Dios, siempre lo movía constantemente el santo temor de Dios. Todas sus acciones, todas sus actitudes, sus comportamientos eran en torno a Dios, al proceder de Dios, a su voluntad. Y también dice una cosa muy bonita, que aguardaba el consuelo para Israel. ¿Qué significa esto? Que Dios ya había hablado a través de los profetas, como lo escuchamos con Malaquías, que vendría el día de Yahvé. Y ese el día de Yahvé iba a ser el día de la gran consolación, de la paz, del bienestar, de la unidad del pueblo. Hoy Malaquías precisamente nos dice que para ese día Dios va a preparar a su pueblo y mandará un precursor, y que el precedente para que eso se realice será la purificación. Y esto estaba viviendo precisamente Simeón. Dentro de un camino de purificación estaba esperando el consuelo para Israel. Esperaba el consuelo para él, pero de parte de Dios. Aparece otro personaje que es Ana. Ana dice que no se apartaba del templo día y noche, haciendo sacrificios con ayunos y oraciones. ¿Por qué? Porque esperaba la manifestación del Señor. Porque ella esperaba que todo el consuelo, la paz, la alegría, el gozo que estaba buscando su corazón, el amor que necesitaba su alma, solamente estaba en Dios, y por eso no se apartaba del templo día y noche. Y viene una manifestación muy grande. Se manifiestan a ellos nada más y nada menos que la Santísima Virgen María, San José y el niño Jesús. Ese es el consuelo. El consuelo que los hombres debemos esperar en este tiempo y debemos estar buscando no está en las criaturas, está en el Señor. Y desde el Señor está en la Santísima Virgen María, y también tenemos que buscarlo en San José. Estos momentos de purificación que el mundo está viviendo, que la Iglesia está viviendo, y que cada uno de nosotros está viviendo, son momentos que nos pueden servir de mucho provecho, pero también son momentos que pueden convertirse para nosotros en perdición. De nosotros depende si los utilizamos para bien o los utilizamos para mal. Si a partir de estos momentos que están generando tanto sufrimiento, porque eso genera la purificación, es imposible pensar en una purificación que no genere dolor, y si no genera dolor es porque no es verdadera, no es auténtica, no viene del Espíritu Santo. Cuando el Señor vino a restaurar esta naturaleza humana y tomó la condición humana, asumió esta condición humana en la encarnación, pues le tocó vivir todos los efectos de esta naturaleza humana aporreada, lastimada, toda su vida, desde el momento mismo en el que estaba en el vientre de su madre hasta el momento mismo de la resurrección. Cristo padeció en esta humanidad todos los efectos de esta humanidad que tenía que ser purificada. Y para Jesús no fue fácil. En el huerto de Getsemaní lo vemos precisamente diciéndole: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sudaba gotas de sangre. Y anteriormente le había dicho a sus discípulos que tenía una agonía de muerte, una tristeza de muerte. Pero no, como nos lo dice hoy la carta a los Hebreos, él asumiendo esta situación, asumió la debilidad humana y asumió el dolor humano. No pensemos que Dios es indolente y que nosotros estamos sufriendo y Dios no padece y Dios no sufre. Sufre y padece más que nosotros. Y nos lo demostró en su Hijo, al asumir la naturaleza humana. Pero a veces creemos que el Señor solamente sufrió
durante esos momentos de la pasión. No, esos fueron los dolores más intensos del Señor. Pero durante toda su vida el Señor sufrió. Sufrió los efectos de la pobreza material. Sufrió los efectos también de la exclusión social. Vivía en Nazaret, era una porción que era excluida. De hecho, los evangelios nos dicen, es que de Nazaret puede salir algo bueno. Jesús sufrió esa exclusión social, hasta exclusión religiosa, porque sus mismos hermanos de religión judía decían, de allá que va a salir nada bueno. Y detrás la Virgen también, y detrás San José también. Yo no sé por qué hay cristianos hoy, ¿sí?, que nos asustamos tan fácilmente cuando nos ven como medio raros y ya hay rechazo y exclusión porque queremos serle fieles al Señor. ¿Por qué nos asustamos si el Señor vivió todo eso? ¿Ustedes creen que Jesús fue aceptado desde pequeño? No, Jesús vivió la exclusión también. Y luego cuando empieza su ministerio, ayer lo escuchábamos en el Evangelio, que no quiso hacer más milagros ahí en Cafarnaún, que era su región, por su incredulidad y la dureza de corazón. Hoy a veces algunos cristianos que quieren ser fieles se les acusa de exagerados, se les acusa de que están despreciando a la gente. No es que es que está ocurriendo una situación, está sucediendo algo y no nos está permitiendo estar juntos a unos y a otros. Pero es que no es una elección personal, es una circunstancia que está permitiendo eso. Y hoy dentro de la iglesia se está viendo eso. Como en la iglesia ya se ven manifiestas las diferencias y las tendencias. ¿Por qué? Porque este paganismo también se ha metido dentro de la iglesia. Y este mundanismo también se nos metió a los sacerdotes, también se le metió a la vida religiosa, también se le metió a la vida cristiana en los laicos. Y cuando resulta un laico que quiere ser fiel al Señor, pues ¿qué es lo más normal? Lo que le dice el Señor, le dice el Simeón a la Virgencita: a ti misma una espada te atravesará el alma. ¿Sí? Porque este está puesto como signo de contradicción. Padre, pero la división no es de Dios, eso es del diablo. ¿Sí? Pues dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4 que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que entra, penetra y divide las entrañas y lo más interno. Y pues la palabra de Dios lo está diciendo hoy, que es como signo de contradicción. Miren, cuando Jesús llegó a hablarle a los fariseos, los fariseos estaban muy unidos entre ellos. Pero cuando Jesús comenzó a predicar, comenzó a generar división dentro de ellos. Nicodemo ya se iba en las noches, haciendo parte de los magistrados, se iba en las noches a escuchar a Jesús, ¿sí? Y cuando le están haciendo el juicio a Jesús, él no comparte el criterio de sus hermanos. Es que hoy hablamos, por eso se habla de una unidad muy rara, y lo que tantas veces hemos dicho, unidad sin verdad no es unidad de Dios. Los marxistas también buscan la unidad, ¿sí? Este nuevo orden mundial también busca la unidad y está trabajando muy bien por ella y ha logrado muchísimo, ¿sí? Porque a través de un sistema ideológico que han impuesto, ya hoy hay una dictadura, y el que no piense así, como piensa la mayoría de la gente, está condenado al desprecio, al rechazo, a la exclusión. ¿Sí? Y entonces, si usted se para firme y dice que quiere amar al Señor y que quiere ser fiel a los mandamientos, le dicen que es un rigorista dentro de la iglesia, ¿sí? Le dicen que es un rigorista, que es un exagerado, que es un fanático, ¿sí?
que es no sé qué, y una cantidad de apelativos que van inventando, ¿sí? Que usted no tiene compasión, que usted no tiene misericordia, porque lo más importante es el prójimo. Eso escuchamos hoy, que lo más importante es el prójimo, y que por el prójimo hay que hacer lo que sea, así sea apostatar de Dios, no importa. No importa, si te toca dejar de ser fiel a los mandamientos para ayudar al prójimo, eso es lo más agradable a Dios. Lo más agradable a Dios, no importa que caigas en pecados graves, no importa, con tal de hacer feliz a los demás. No importa, lo que importa es el amor, ¿sí? Por eso el Papa Benedicto XVI nos lo advirtió, él viene advirtiéndolo desde hace muchísimos años. La gente cree que es ahorita, y que fue que el Papa, no, los que han tenido la oportunidad de leer, profundizar al profundizarlo, porque lastimosamente al Papa Benedicto uno se da cuenta que lo leen muy superficialmente, y muchos hablan de él y hablan, y uno dice, ¿qué es lo que han leído de él? Unas superficialidades. El Papa Benedicto en el 2018 dijo de manera más sintética algo que él siempre ha sostenido, que la verdadera amenaza para el ministerio petrino, ministerio del Papa, y para la Iglesia, no radicaba, la verdadera amenaza, la verdadera, la más fuerte, no radicaba en lo que le pasó a él con los batilins, que se le robaron unos documentos, que lo sacaron públicamente. No radica, dice él, en cosas que ciertamente hacen daño, ¿sí? Cosas que hacen daño, como lo que hemos visto en los escándalos de los sacerdotes, de algunos sacerdotes, ¿sí? O en la falta de fe de algunos de nosotros los consagrados, ¿sí? Dice que es mucho más grave la amenaza para la Iglesia y para el ministerio petrino que eso. Más grave que las mismas infidelidades, a veces inmorales, de muchos sacerdotes y consagrados y cristianos bautizados. Dice que la amenaza más grave hoy es la dictadura de ideologías con apariencia humanistas. ¿Qué significa? Apariencias humanistas, que es una defensa del hombre al más alto nivel, ¿sí? El prójimo, los hermanos, lo primero es los hermanos, el prójimo, lo primero es apariencias humanistas, son dictaduras, dice, que se van imponiendo en esta sociedad, dice, y quien no esté de acuerdo con estas ideologías, quien no está de acuerdo tiene que pagar al precio de la exclusión y de la excomunión social. Y dice el Papa, era hace un siglo atrás, era inimaginable hablar de matrimonio homosexual. Hoy es raro si usted no está de acuerdo con eso, y aún dentro de la Iglesia, ¿sí? Porque hay algunos sacerdotes, teólogos descabellados y hasta obispos que ya promueven, aceptan y bendicen este tipo de cosas. Y si un católico no está de acuerdo con eso, le dicen que le falta misericordia, que le falta amor, que no tiene compasión, ¿cierto? El Papa nos lo advirtió, y menos mal, con su testimonio de vida, nos dejó la garantía de que tenemos que cuidarnos de eso. El aborto, dice él, hace un siglo, pensar en el aborto, ¿sí?, era algo inimaginable. Hoy es extraño y raro, ¿sí?, quien se oponga al aborto. Lo vimos en Colombia. Todos los que votaron por el mal menor, y católicos, no les importó aprobar el aborto, estar de acuerdo con eso. Y dieron el sufragio del voto por el aborto. Hasta sacerdotes en esas. Hasta sacerdotes le aconsejaban a la gente en la confesión y en la dirección espiritual que lo más importante que era la patria, apariencias humanistas.
creen que eso coincide con el Evangelio, y a la gente se le muestra. Yo cojo el catecismo y le muestro a la gente, mire, católicos, y ni siquiera lo aceptan. O sea que esto sí está muy grave ya en la mentalidad de muchos católicos. Miren, a mí se me han acercado personas de mucha índole con esto del mal menor, y les muestro, hay gente humilde que dice, padre, me la embarré, confiéseme, padre, porque me la embarré. ¿Sí? Otros dicen, pero padre, pero es que esto. Pero mire, la iglesia lo dice, ni así les muestro los numerales, ni así. Padre, pero es que eso, pues hay que interpretarlo. No, Señor, ya está interpretado, la iglesia ya lo interpretó y nos dijo, es esto. El Papa Benedicto lo dijo en el 2018, antes pensar en esto era extraño. Ahora quien se oponga a esto. Y entonces algunos decían, vea, no vote por el mal menor, que eso no es de Dios. Eso es exageración. Ya son dictaduras, es un credo y lo están profesando. Mire, todos los que votaron por el mal menor en Colombia, católicos, cristianos, todos se dejaron llevar de esta corriente, de esta que está hablando el Papa Benedicto. Y dice el Papa una cosa, con un agravante, dice el Papa Benedicto. Dice, y esta es la doctrina del anticristo. Así lo dice, literal lo dice. Esta es la doctrina del anticristo. Dice, y es apenas normal sentir cierto temor ante esto. Es apenas normal sentir cierto temor ante esto. Esto solamente se puede combatir con el apoyo oracional de toda una diócesis y de toda la iglesia. Estamos en situaciones, la gente cree que uno es apocalíptico, dramático, es demostrado, o sea, es una realidad. Pero el nivel de ceguera, porque es una ceguera demoníaca, muy alta en las personas. ¿Y saben por qué? Porque la gente tiene miedo a resistir esto. Padre, no es que si me pongo a hablar en contra de eso, toda mi familia está a favor de eso. ¿Y qué le va a pasar? Ya nos está diciendo el Papa, el precio de la exclusión. No, yo no quiero quedarme solo, padre. No, a mí me da miedo. No te vas a quedar solo con el Señor. Es mejor, sí, estar solo que mal acompañado, sí. Pero no es uno que esté despreciando a nadie. Es que hay cosas donde uno no puede estar. A mí mi director espiritual me insiste, y cada vez, y ahora con más exigencia me lo dice, ni un milímetro, ni para parar ni para atrás. Pase lo que pase, Omar. Miren, cuando yo le advertí a la gente antes de las elecciones, no, el mal menor no, mucha gente dejó de escuchar, otros me escribían sofocados, bravos, molestos, con rabia, con ira, así me llegaron a escribir. Y yo decía, pero ¿por qué si esa es la verdad de la iglesia? Y es necesario, mire, que los que están escuchando esto y sepan de personas que los hayan llevado a caer en esto, no pueden guardar silencio cómplice. Es deber de ir a decírselos y corregirlos. Es un deber de ustedes, es un clamor que el Señor les hace. Deben decírselos. Por amor, por compasión con el prójimo. Puede que mucha gente no lo sepa porque creyó que eso era lo correcto, y como había padres promoviendo esto, teólogos distinguidísimos, sacerdotes distinguidísimos, y hasta hablan del Papa Benedicto XVI y lo defienden. Es que defienden lo que les parece solamente de él. Pues el Papa, ahí lo dice. Por ejemplo, el aborto, Colombia, lo vimos. Padre, ya no hable más de eso. ¿Usted por qué a toda hora? Porque eso es bueno repetirlo. Los profetas repetían hasta que los mataron, ¿sí? Y dele hasta que se los engancharon, ¿sí? Para el cielo. Entonces, ¿qué hacemos? Es la verdad.
A mí eso me abordan continuamente. Padre, vea, me intentan callar a través de la adulación y entonces comienzan a abrazarme, a cogerme, para quitarme libertad de expresión, ¿sí? No, porque es que yo no puedo, ante la verdad, yo no me puedo acomodar a las personas. Así las quiera, las ame entrañablemente y sean para mí lo más importante. No, porque para mí hay algo más importante que es el Señor con la verdad. Bueno, entonces si no es a través de la adulación, se va al otro extremo, la intimidación, la amenaza. Si fuera por el deseo de muchos, yo ya estuviera suspendido, hasta de sacerdotes y todo, ¿sí? Pero ¿qué hacemos? Aquí me tiene el Señor en pie y bajo el amparo de la Santa Madre Iglesia Católica, hasta que el Señor quiera. Yo con libertad les he dicho a mis superiores, vea, esta es la posición que yo tomé, no la mía, sino la de la Iglesia, conmigo tranquilos, tengan la libertad de tomar cualquier decisión, pero yo no voy a venderme, ¿sí? Yo no voy a negar la verdad de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, yo no la voy a negociar. El magisterio auténtico, recto y verdadero de la Iglesia, que es el que a mí me vincula con el cielo, yo no lo voy a negar. No lo voy a negar. ¿Qué tal? Apostato y quedó fuera de la Iglesia. Y el día del juicio, ay, me va a decir el Señor aquí. No puedes, omita, porque mira, ¿sí? No, yo me estoy preparando para la muerte, para el juicio con el Señor, ¿sí? Y yo no quiero que el día yo quiera encontrármelo, que el Señor, poderlo mirar a los ojos en medio de mis imperfecciones y debilidades, pero que yo pueda decirle a Jesús, te busqué siempre con mis imperfecciones, te supliqué y anduve como Ana y Simeón, día y noche en el templo, y que Jesús me diga, bueno, siervo, ven que yo voy a sacar la cara por ti. Tú eres imperfecto, tú no tienes con qué pagar la salvación, pero aquí estoy yo, tu abogado. Pero el Señor dice que si nos avergonzamos de Él, aquí en esta tierra, también los ángeles se avergonzarán de nosotros el día del juicio. Y yo no quiero eso. Que a uno le da, alguien me decía, padre, ¿usted no le da miedo? Claro, mucho. Y cada vez más, ¿sí? Pero el Señor, yo no se me lo quita. Él tiene una capacidad como que me emboba y me lo quita, ¿sí? Para ponerme a hacer lo que Él quiere, ¿sí? Y después, el Señor respalda. Él no nos va, que uno sienta o no sienta, eso no, porque eso es de parte de la purificación. Yo salgo corriendo, le digo, Jesús, tengo miedo, ayúdame, sí, y ya, tranquilo, no te preocupes, y pacifica, mira, y la Virgencita llega y tranquiliza, no te preocupes. Y la Iglesia, que es una mamá hermosísima, me dice, tranquilo, así es, a toda la Iglesia le ha tocado así, ¿sí? A todos les ha tocado así, pero ya están, los otros están triunfando en el cielo. Entonces, esta verdad divide, ¿sí? Y si uno se mete a esa corriente, seguro que lo aman, lo reciben, lo acogen, le dan popularidad, notoriedad, ¿sí? Ay, pero ¿y el cielo qué? ¿Y cuando yo llegue al juicio? No, yo prefiero, como decía San Felipe Neri, preferisco el paraíso, ¿sí? Así nos quedemos solos en esta tierra, no porque ni lo estamos buscando ni lo quisiéramos, pero ante la verdad, ¿qué hacemos? No podemos estar en todos los ambientes, no porque nosotros lo elijamos, no, fue porque elegimos una verdad y el ir detrás de esa verdad nos inhibe de estar en ciertos ambientes, porque esa verdad es muy exigente, nos dice o conmigo o con ellos, tú escoges. El Señor no nos obliga, el Señor nos da la libertad. Aquí te presento el camino, tú elige, porque hay otro camino, tú escoge, cada uno escoge, si escoge el camino ancho o el camino angosto, pero el Señor no nos va a obligar a ninguno,
ni la iglesia nos va a obligar a ninguno. ¿Sí? El Señor propone, mire, pero Señor, pero bájale un poquito a la exigencia, ¿por qué no hacemos un pacto? No, esta es la voluntad del Padre, es así, de esta manera, no se puede. Y menos ahora, cuando los santos de más de 20 siglos han vivido todo esto. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos fieles al Señor, apoyarnos en la oración. Es la oración, dice el Papa Benedicto XVI, ¿qué es la oración? Oremos los unos por los otros. Y oremos por tantos hermanos sacerdotes que por ser fieles a la verdad del Señor, están pagando precios altos. El Papa Benedicto XVI lo vivió en carne propia. Excluido, excomulgado socialmente, ¿sí? Dentro de la iglesia habían círculos dentro de la iglesia en la jerarquía que lo odiaban y aún les fastidia, pero al nivel más alto, porque así es la verdad. A los fariseos les fastidió la verdad, algunos fariseos. Cuando fueron a asesinar a Esteban, dicen que los dientes les rechinaban de rabia y de odio, ¿sí? Y a Esteban se le inflamó el corazón de amor por ellos, y Esteban, Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. No dejemos de. Ayer nos advirtió la carta a los hebreos que no podíamos dejar entrar ninguna hierba amarga. Odio a nadie. Y a los más enemigos hay que amarlos más, ¿sí? No nos podemos juntar. Yo como me voy a ir a dormir con quien sé que me va a acribillar. No. Pero en el corazón tengo que amarlo, ofrecer por esas personas, suplicar al Señor tanto la salvación para mí como por la de ellos, a la Virgen, ¿sí? Así tenga mucho dolor, no importa, le ofrezco ese dolor al Señor por esas personas. Y ese dolor lo convierto en amor. Y ya y se nos sana el corazoncito a nosotros, pero odio a nadie, ¿sí? El Señor nos mandó a amar a nuestros enemigos y a rogar por los que nos persiguen. Y miren, y esa es una escala, puede ser la escala más efectiva y rápida para llegar al cielo. Es que el Señor lo único que hace es darnos unas gabelas para unirnos a Él. Lo único que nos pide es que los amemos y que recemos por ellos. Eso no está diciendo que nos juntemos. No. Es que el amor de Dios, el amor del Señor, es un amor más fuerte que el físico, que el erótico, ¿sí? ¿Cuál es el amor erótico? El que tengo que estar ahí con la persona caminando a toda hora viéndola. Eso no es el amor que nos pide. Él nos pide un ágape, un amor espiritual más elevado, de comunión espiritual desde el corazón. Yo puedo estar distante de muchos hermanos porque no puedo verlos ni juntarme físicamente con ellos, pero muy unido espiritualmente desde el corazón del Señor, amándolos, ¿sí? La gente a veces cree que el perdón es eso. Padre, no, es que yo no soy capaz de perdonar. ¿Por qué? Porque es que yo no soy capaz de compartir con esa persona. Y es que acaso es lo que te está pidiendo en el perdón el Señor. Te está pidiendo que no guardes nada contrario ni odio en tu corazón, que lo ames. Hay personas que si no cambian, Dios mío, eso es muy duro, ¿sí? Vaya usted, acuéstese con una serpiente cascabel, sí, una cobra, y dígale, no me vaya a picar, sí, yo me voy a dormir, pero no me vaya a picar. Si se duerme y lo pica así de una, ¿cierto? No, pues entonces no se acueste con ella, sí. Hasta que usted no tenga la garantía de que se le sacaron todo el veneno, porque hay gente que tiene mucho veneno, muchísimo, ¿sí? Y eso no es del Señor, ¿sí? Entonces, amemos, no nos cansemos de amar. Y la Eucaristía nos da la gracia para eso. Si alguien nos ha hecho daño, traigámoslo aquí y digámosle, Señor, beneficia a esta persona. Yo no tengo el amor que tú me pides para esa persona, pero tú sí lo tienes, yo te pido. Y eso al Señor le encanta que hagamos eso. Porque son actitudes humildes, ¿sí? Me cuesta esta persona, pero aquí te la traigo, Señor. Tengo este dolor, Señor, me duele, pero te lo ofrezco por esta persona, por su conversión. Eso es decirlo de Esteban, no les tengas en cuenta este delito, ¿sí? Eso es decirlo, y ese es el perdón perfecto. A Esteban le permitió tener un éxtasis y ver a Jesús sentado al lado del Padre, ¿sí?
Entonces, no dejemos, Jesús nos la puso fácil. ¿Qué tienen que hacer? Amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen. Y eso es algo que nos va a tocar poner en práctica mucho ahora si queremos ser fieles al Señor. Y el Señor, vea, nos hace un favor tan grande cuando nos permite que haya contradictores. No es que hay una bienaventuranza que dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Alégrense, porque de ustedes es el reino de los cielos. Entonces es maravilloso. Un padre me decía, Padre Omar, mire, esta es la oportunidad más grande que nosotros tenemos para ser santos y mártires si queremos. Dios, el cielo está en promoción ahorita. ¿Sí? Entonces, es de aprovechar este tiempo, aprovechémoslo en esta fiesta de la presentación de la Virgen. Oremos mucho los unos por los otros. Yo les pido mucha oración por mí también, que la necesito, siempre es lo que me sostiene en la gracia del Señor, y se la agradezco infinitamente al Señor. ¿Sí? La gente no se imagina el bien que le hace a mi alma, a mi vocación como sacerdote, con las oraciones que silenciosamente hacen por mí. Mucha gente que hace sacrificios silenciosos, que ni siquiera yo me doy cuenta, por la fidelidad a la conversión del Padre Omar, para que él se convierta rápidamente. Háganlo porque lo necesito y yo anhelo, porque si yo no estoy convertido, pues no puedo llegar al cielo, y yo quiero llegar al cielo. Entonces, si el Señor tiene mucha gente suplicando para que yo cambie, me transforme, eso va a ser una bendición muy grande. Va a ser más rápido de lo que pensamos, confiando en el Señor. Entonces, y oremos mucho los unos por los otros, sobre todo desde la Eucaristía. Tenemos lo más precioso, que es a Jesús Eucaristía, en el sagrario y en el corazón inmaculado de la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,